Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Un tiempo suficiente para poder conocer los pareceres, que me imagino serán distintos, entre Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres, y las de Pablo Rebolledo, el parecer de Pablo Rebolledo, militante de Convergencia Social y también sociólogo. ¿Cómo estás, Paz Charpentier? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, Leslie, bueno, por supuesto Pablo y todos quienes nos escuchan. Bien, con energía para este día lunes. Además se acercan las fiestas más lindas del fin de año, así que contenta. Mira, ¿y tú estás contento también, Pablo Rebolledo, o estás más bien reflexivo esta mañana? Muy buenos días. Muy buenos días, Leslie, Álvaro, Paz. Yo contento, o sea, reflexivo principalmente, más que contento. Y sacando la cuenta que el último programa estelar es de este año para nosotros. Ah, ¿de veras? Porque ¿Sí? el otro... Se vienen 2 feriados. Tienes Dos toda la lunes razón. feriados. Así que no nos vemos hasta el otro año. Toda la razón. Creo que recién acabo Mira, de ver entonces eso. aprovechemos Así el que tiempo. nostálgico. Ya, Leslie, Claro. póngale bueno. Comience usted nomás, abriendo fuegos. Sí, aquí hemos estado todo el programa reflexionando y conversando sobre lo que fue el resultado del día de ayer. Es bastante bueno cuando nos encontramos con un proceso que ha sido ejemplar en términos democráticos, como siempre en nuestro país, y ahí partir con las primeras reflexiones en torno a lo que fueron los resultados. Paz, el sector político tuyo fue quizás uno, técnicamente, el sector que pierde esta elección. Sin embargo, se han sacado también análisis bastante positivos. ¿Qué es lo que le pasó a la favor, que iba creciendo bastante en las últimas encuestas? Sin embargo, pareciera ser que algo ocurrió. ¿Qué es lo que finalmente, cuál es el análisis en torno a este, entre comillas, fracaso de la opción a favor? ¿Qué pasó? Sí, mira, bueno, yo primero, Leslie, yo quiero agradecer al menos en la región del Biobío, las más de 544.000 personas que votaron por la opción a favor, y bueno, y también a todas las personas que votaron a favor a lo largo y ancho de nuestro país, porque fueron muchas personas que estuvieron dispuestas a apostar por un cierre más seguro de este proceso, a creer que esta constitución, la constitución que proponía el Consejo, era una mejor constitución que la constitución vigente y que nos permitía como chilenos ver sin duda alguna el futuro con esperanza. Yo quiero agradecerle a todas esas personas porque hicieron un acto de confianza bastante importante y de verdad que estoy muy agradecida de eso porque como todos ustedes saben y también quienes nos escuchan los días lunes, yo voté a favor. Voté a favor porque pensaba que, y pienso todavía que era una buena propuesta, sin perjuicio de que la constitución vigente, y siempre lo dijimos y siempre lo he dicho en este programa, es una buena constitución. Ahora a mí me parece, Leslie, que como tú lo señalabas, esto es una derrota, efectivamente, pero es una derrota electoral. Y como tal derrota electoral trae siempre aparejado una segunda lectura, y a mí me parece que si bien tuvimos una derrota electoral, que no es comparable en absoluto con la derrota que ha tenido y que tuvo el 4 de septiembre pasado la izquierda más radical de nuestro país, en mi opinión tenemos un éxito cultural importante que destacar. En el fondo, el primer éxito cultural me parece a mí que tiene que ver con que los chilenos, después de 4 años de retrocesos, el pueblo de Chile, me parece a mí, y todos hemos aprendido que las constituciones no resuelven las demandas sociales, no es la vía de solución a las crisis que tenemos en distintos ámbitos de nuestro país. Crisis en materia de educación, crisis en materia de seguridad, crisis en materia de salud y otras tantas crisis, digamos, estamos en crisis. Y los chilenos me parece a mí que comprendieron que la vía constitucional no era la solución. Y eso me parece un aprendizaje súper importante de aquí en lo sucesivo. Y adicionalmente, bueno, hay otros éxitos culturales relevantes, como por ejemplo la subsistencia en la propuesta del Consejo y la Constitución vigente del principio de servicialidad del Estado, la primacía de la persona, la protección de la propiedad, ¿verdad? Y hay otros elementos que a mí me parecen súper importantes de destacar. Y por otro lado, es un éxito cultural porque me parece a mí que no existe ningún elemento de la ultraizquierda que haya podido ser considerado exitoso en este proceso constituyente que termina. Es decir, es claro que el proyecto político de la ultraizquierda ha fracasado y sin embargo desde la derecha se abre un camino importante
para poder, obviamente, buscar la unidad de nuestro sector, pero defender aquellas ideas con aún más fuerza que se encuentran tanto en la Constitución vigente como en la propuesta que rechazaron los chilenos, pero que también contenía esos elementos. Y por lo tanto, a mí me parece un éxito importante. Ahora, respecto a cómo seguir, creo que ahí hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta quienes participamos en política. Porque como lo dije al principio de mi intervención, yo estoy absolutamente clara y no tengo ninguna duda que hoy día las ideas, las principales preocupaciones de los chilenos no es el fracaso electoral de la derecha, ni digamos la propuesta de alza impositiva del gobierno, o si el gobierno va a hacer tal o cual cosa, digamos, porque está lejos de hacer cualquier cosa que contribuya a mejorar las distintas crisis, sino más bien las fiestas de fin de año. Al menos desde la perspectiva de los ciudadanos, de cómo les están afectando las distintas crisis en materia de educación, salud y otras, ¿verdad? Y por lo tanto, los políticos creo que tenemos al menos un par de días para entender que debe hacerse transversalmente una manifestación de voluntad, del respeto absoluto a la voluntad del pueblo de Chile de no continuar con el proceso constituyente, de ninguna manera. Y segundo, a respetar las reglas de la Constitución vigente en lo sucesivo, porque esta se ha ratificado de manera concreta y contundente en las últimas elecciones, y por lo tanto me parece a mí que es importante mirar el futuro y aprobar, por ejemplo, todas aquellas reformas respecto a las cuales existe un acuerdo transversal, por ejemplo, en el aumento de la PGU y tantas otras que van a contribuir sin duda alguna a salir del momento y del estancamiento en el que nos encontramos. Pero me parece a mí que el gobierno tiene que hacer importantes cambios, como por ejemplo dejar de lado el alza impositiva que está proponiendo Mario Marcel, ¿verdad? Eso es un elemento importante. Y por qué no decirlo, también hacer cambios importantes en el gabinete, por ejemplo, con la salida del ministro Montes, y también replantearse la salida de la ministra de Salud, que como sabemos no ha logrado disminuir ni un ápice las listas de espera y se le ha ido en collera la solución a la búsqueda de un camino para el tema relativo a las ISAPRES, estimado Álvaro. Aquí Paz abarcó varios temas y probablemente algunas cosas las vamos a ir desglosando a partir de lo que tú señalabas. Efectivamente, algo que se señaló, que probablemente la ciudadanía está pensando más en la fiesta de fin de año. El día de ayer en la tarde, probablemente los que fueron al centro de Concepción se dieron cuenta que había mucha gente en el centro, pero no sé si con espíritu electoral, sino que más bien con espíritu navideño, comprando a las personas. Pero tú, Paz, mencionabas algo que es interesante, que tiene que ver con esta rechazo a ambas propuestas constitucionales que se han desarrollado a partir de dos visiones distintas de país. Una de la Convención Constituyente, otra la del Consejo Constitucional. Y Pablo, quería comentar y preguntarte finalmente qué se celebra. No hay ámbito de celebración, pero también porque pareciera ser que la Constitución del 80, tan cuestionada por algunos sectores políticos, especialmente, que igual el cuestionamiento es incluso un poquito transversal, hay algunos cuestionamientos incluso desde la centro derecha en su momento, pero pareciera ser que esta Constitución sale mucho más fortalecida, tal como lo señaló Paz. Y ¿qué es lo que se viene, por un lado, qué es lo que se celebra dentro del oficialismo, pero también cómo enfrentarse a una ciudadanía que está cansada de los procesos constitucionales, que pareciera ser que busca otro tipo de respuestas de parte de la clase política para los problemas del día a día? Bueno, en primer lugar, la verdad es que yo no he visto celebrando al oficialismo, ¿no? Creo que no hay motivos para celebrar este proceso que tenía todas las posibilidades de ser un triunfo, que tuvo un acuerdo amplio con los expertos, que después el Partido Republicano se lo llevó para la casa y fue ampliamente rechazado. Entonces no veo causas para celebrar. Ahora sí, me gustaría compartir un análisis que quizás tiene que ver con el que se celebra y con una premisa que subyace un poco en la pregunta, que esto de la legitimación de la Constitución del 80. Yo creo que es un análisis que es válido, que alguien crea que con el rechazo de dos textos se legitime la Constitución vigente, pero simplemente sigue vigente la Constitución vigente, o sea, no se legitima por haberse rechazado dos textos, porque tanto en el plebiscito del proyecto de la Convención como en el plebiscito actual se votaron textos.
Entonces, la constitución es la constitución vigente, es la que tenemos, hay que respetarla, pero sus vicios de ilegitimidad no se borran. Ahora, vinculado a esto mismo, se ha planteado también que la izquierda como que un día de la nada tuvo una obsesión con la constitución y quiso cambiarla, pero me gustaría ir un poco más atrás. Y no solo con el origen que todos conocemos de su ilegitimidad, con un fraude electoral, sin partidos políticos legales, sino que también los amarres de la transición estuvieron a través de la Constitución. O sea, y lo dijo explícitamente Jaime Guzmán en una revista de la Universidad Católica. Entonces, la mezcla de tener altos quórums, 2/3 para algunas materias, hoy tenemos 4/7, más el sistema binominal, que antes estaba en la Constitución, después se sacó, más tener desde 1989 hasta 2005 senadores designados, el COSENA. Entonces, se hicieron reformas que fueron legitimando el texto del 89 del 2005, pero a veces se ha planteado como que la izquierda de un momento a otro se le ocurrió que la Constitución era un problema, y no, fue la Constitución la que se convirtió en un problema al hacer que la concertación, la centroizquierda, ganara sucesivamente las elecciones parlamentarias y aún así no pudiera implementar su programa porque era inconstitucional. Ahora, eso también ha cambiado, solamente entre los plebiscitos se han presentado más de 300 reformas a la Constitución, se ha modificado 26 veces la Constitución desde el 2020. Y entonces, pero lo que yo quiero defender es que la Constitución sí era un problema, no fue como una idea de la nada. Que cuando la presidenta Bachelet quiso hacer un CERNAC fuerte y con dientes, fue la Constitución la que no le permitió poder hacerlo, o la objeción de conciencia, o la libertad sindical, entre otras cosas. Ahora, vinculado a esto mismo, además de reivindicar que sí había motivos para querer cambiar la Constitución, también me gustaría reivindicar que el estallido no fue solamente una ola de violencia, como se ha hecho un revisionismo histórico. También fuimos 3 millones de personas en las calles marchando contra los abusos, celebrado por el mismo presidente Piñera el día de la marcha más grande, ¿no? Entonces, las demandas del estallido creo que siguen vigentes, a pesar de que nos hayan tratado de convencer en este tiempo de que todos quienes estuvimos marchando y protestando pacíficamente éramos delincuentes pagados por países extranjeros. Son demandas que están plenamente vigentes a pesar del rechazo de 2 proyectos constitucionales alternativos a la Constitución del 80. Pensiones, salud, sistema político. ¿Y qué sigue para adelante? Bueno, todos los partidos del oficialismo, del Frente Amplio Pro Dignidad, han firmado un compromiso de no abrir nuevamente un proceso constituyente. Ese compromiso obviamente se cumple, pero eso no quita que a través del Congreso se puedan estar haciendo reformas constitucionales, porque en tanto las causas que llevaron al estallido en parte están vinculadas con la Constitución, sin duda, aquí en el futuro va a haber reformas constitucionales y la Comisión de los Expertos nos ha mostrado puntos en que hay amplio acuerdo. No sé, subir la barrera de entrada para los partidos políticos, ordenar el sistema político, entre otras cosas. Son materias que si se hace una reforma va a pasar muy rápido porque existe amplio acuerdo. Por lo mismo creo que se cerró este proceso y a la vez creo que si hubiese ganado a la favor se habría un proceso de tener que implementar 20 nuevos organismos públicos, de tener que arreglar materias que tenían que ser reparadas constitucionalmente. Entonces nos salvamos de un nuevo proceso, se cierra, pero a la vez se nos suele preguntar muchas veces, bueno, ¿y hasta cuándo? Bueno, no podemos nosotros imponerle a la gente del futuro si quiere o no, a través de qué mecanismo hablar un cambio de constitución. O sea, nosotros decimos que en este momento no, probablemente en este ciclo, este gobierno, el próximo. Pero si en 50 años más hay personas que quieren un nuevo proceso constituyente, en 50 o 100 años no vamos a poder usar como argumento que en el 2023 dijimos que se cerraba, porque eventualmente puede pasar que se abre. Ahora estoy hablando muy en largo plazo. Yo creo que en la vida política de esta generación un proceso de estas características no creo que se dé nuevamente. Oye, Paz Charpentier, fíjate que yo tiendo a coincidir contigo que hay un éxito cultural en esta pasada para la derecha. Creo que lo hemos conversado personalmente. Ahí quedó el Estado subsidiario, ahí quedó la Constitución de Pinochet finalmente,
con sus respectivas reformas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente puede haber un éxito cultural. Ahí te lo concedo, pero lo que sí tengo súper claro es que hubo una derrota electoral. ¿Y cómo queda la opción presidencial de José Antonio Kast después de esta pasada, Paz Charpentier? Sí, bueno, me parece a mí una buena pregunta, pero yo creo que las personas que nos están escuchando saben perfectamente que al menos el Partido Republicano y el liderazgo de José Antonio Kast no es un liderazgo que se mueva pensando en las próximas elecciones. Y eso yo creo que ha determinado y ha caracterizado al partido y su liderazgo. Porque de hecho vimos a un José Antonio Kast en este segundo proceso constituyente apostando e invirtiendo todo el capital político y su liderazgo a favor de esta propuesta del Consejo, que consideraba que era mejor que la Constitución vigente, aun cuando la Constitución vigente jamás hemos dicho que es una mala Constitución. Todo lo contrario, José Antonio Kast y otros liderazgos de ese partido y de ese sector votaron en contra en el plebiscito de entrada, porque siempre la idea fue que la Constitución no era el problema que tenían los chilenos. Entre otras cosas, porque a diferencia de lo que señala Pablo acá, de que no ha existido una legitimación de la Constitución vigente, nosotros siempre hemos dicho que la Constitución se legitimó con el transcurso del tiempo, con las distintas reformas y con el éxito que ha traído y que trajo para Chile la vigencia de la Constitución que hoy nos continúa rigiendo. Aprobada o reconfirmada en 2 oportunidades, a través del rechazo absoluto y contundente al proyecto refundacional de la izquierda el 4 de septiembre, y hoy con el rechazo o el en contra y la opción ganadora de que se mantenga la Constitución vigente. En honor al tiempo, Paz, ¿cómo queda José Antonio Kast en esta pasada? ¿Su opción de candidato presidencial se mantiene, se debilita, está amagado por Rojo Edwards, que levanta una opción paralela? ¿Ah? Bueno, yo creo que haber movilizado a una mayoría importante de los chilenos a votar a favor, yo creo que si bien es una derrota electoral, me parece que va a ser más bien temporal. El liderazgo de José Antonio Kast sí y continúa siendo un liderazgo importante del sector dentro de otros que también existen y que se perfilan como candidatos a la presidencia, estimado Álvaro. ¿Y los republicanos quedaron unidos o divididos? Porque Rojo ayer tenía su comando aparte, sí, tuvo su propio discurso, claramente no tuvo sé su si propia puesta en ahí. escena. ¿Ah? ¿Cómo quedan los republicanos? No, a mí me parece que no, miren, fíjense que a pesar de que yo creo que el liderazgo de José Antonio Kast no se ve tan afectado como lo están planteando aparentemente, a mí me parece que sí hay algo que tienen que hacer los partidos políticos del sector. Y es que yo creo que las directivas de los partidos políticos de la centro-derecha y la derecha, a diferencia de los de izquierda, cuando perdieron el 4 de septiembre, deberían someterse todos ellos al menos a una ratificación de sus respectivas directivas. Eso me parece importante porque es propio de las derrotas electorales si se quieren asumir como corresponde y no como lo ha hecho la izquierda en el último tiempo, en donde tienen una de las derrotas más importantes en su historia política y no se mueve ni una directiva. Y por lo tanto yo creo que aquí tienen que ser unas maneras distintas. Una de las maneras de reafirmar a las directivas, reafirmar la democracia dentro de los partidos y los liderazgos, es que bueno, esos liderazgos sometan entonces su liderazgo a la aprobación o reaprobación de la militancia, y creo que eso es un punto que no se ha hecho en mi sector y creo que sería relevante, Álvaro. Oye, en un minuto, Pablo Rebolledo, ¿hay o no hay cambio de gabinete después del resultado del plebiscito de ayer? Se suponía que se iba a ir Montes, se suponía que se iba a ir Jimena Aguilera, se suponía también que se iba la delegada presidencial, a pesar que vino Monsalve a votar en Los Álamos y la afirmó, le dio un espaldarazo. ¿Va a quedar todo igual? Yo no he tenido información sobre eventuales cambios de gabinete que vaya a ser el presidente. He visto trascendidos por la prensa y no estoy de acuerdo con que los trascendidos por la prensa puedan pautear al presidente, ¿no? Y ahora, si yo lo considero óptimo o no, en el caso del ministro Montes, por ejemplo, creo que ha estado muy demostrado que él no tiene vinculación alguna con el caso Convenios, y creo que el gobierno hay una lógica en que la derecha dice como cada cierto tiempo toma un ministro, un subsecretario, una persona, dice como bueno, no dialogamos hasta que se vaya, y hacen de eso un problema, y después dice bueno, se tiene que ir, porque en todas las pautas le preguntan si se va a ir o no, pero ellos mismos generan el como se va a ir, se va a ir, se va a ir. Entonces yo no veo grandes motivos para un cambio de gabinete, sí, quizás un cambio de agenda. ¿Tú no ves un problema en el descalabro que hay en el Ministerio de Vivienda, digamos? O sea, no creo que sea Montes el problema de los problemas que hay con el caso Convenios, que está investigando la Fiscalía, que
renunciado a toda la persona, se ha expulsado de los partidos políticos. Creo que es un problema, pero no creo que sea un problema que pase por cambiar o no un ministro, ni que el ministro Montes tenga responsabilidad en ello. Pablo Rebolledo, muchas gracias por haber venido este lunes y nos encontramos el otro año. O sea, yo no sé cuándo nos vamos a ver, porque yo salgo de vacaciones, el 8 no voy a estar, así que no sé si nos volveremos a ver. Sí, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos ya este año parece que no los vemos. Definitivamente. Oye, muchas gracias, Paz, también por haber venido. Muchas Muy gracias. Que bien. tengan unas bonitas fiestas de fin de año. Igualmente, y que un saludo también a todos los que nos escucharon y que también tengan buenas fiestas. Pásenlo bien junto a la familia. Abrazo para ambos. Chau, muchas gracias. Abrazo, que estén bien. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.